Poner en contexto el triunfo del oficialismo nos acompaña el analista del Cato Institute, Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos, gusto de saludarte. Pregunta número uno, ¿cuál es la clave del triunfo de Carlos Alvarado? Apelar a la religión en un país quizá un poco más laico para los estándares de América Latina, ¿fue un error de su contendor apostar por el statu quo que no le ha traído malos dividendos a Costa Rica? Quizá fue un acierto por parte del presidente electo. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que los costarricenses somos muy reticentes a los cambios extremos. En este sentido, Fabricio Alvarado y su mensaje fundamentalista en materia religiosa, yo creo que asustó a la gran mayoría de los costarricenses. Esa proclividad a mezclar la religión con la política, a cuestionar los derechos de las minorías sexuales, a cuestionar ciertas libertades individuales, incluso la institucionalidad democrática, al cuestionar la transparencia del Tribunal Supremo de Elecciones, que para los costarricenses es nuestro trapito de dominguear, como decimos. Creo que eso terminó enfriando a un gran sector del electorado costarricense que, si bien es conservador en temas sociales y que tal vez vio con malos ojos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de legalizar el matrimonio igualitario en enero pasado, creo yo que sintieron de que había mucho más en juego en esta elección y que la misma institucionalidad democrática se estaba rifando. Es por eso que vimos no solo un triunfo contundente de Carlos Alvarado de más de 20 puntos porcentuales, sino que algo bastante difícil de ver en este tipo de justas, que es que la participación en la segunda ronda aumentó con respecto a la primera ronda, aun cuando se trataba de un domingo de Pascua, cuando usualmente la gente está apenas regresando de las playas y de las vacaciones, ¿verdad?, a la capital. Así que yo creo que si bien el candidato Alvarado, Carlos, mostró ser un tipo que maneja bien datos, a pesar de que yo no concuerdo con muchas de sus ideas, mostró ser un tipo que conoce de política pública, yo creo que lo que más pesó en la manera en que él ganó de manera contundente fue el temor que generó su rival. El temor respecto a mezclar, tú decías, la religión y la política, y también ese mensaje de que hay que restaurar la república, cuando probablemente los costarricenses piensan que, claro, hay que hacer algunas reformas, pero no se trata de prácticamente partir todo de cero, como sugiere el concepto de la restauración. Ahora bien, la criminalidad, el desempleo y, por otra parte, el altísimo déficit fiscal deben ser las prioridades de la gestión de Alvarado. Sin lugar a dudas, principalmente el tema fiscal. Yo me hubiera satisfecho si el tema fiscal hubiera sido el monotema de esta campaña. Tenemos un déficit proyectado para el 2018 de 7.1% del PIB. Si no se toman medidas urgentes, yo creo que estamos a un año de tener una crisis económica en Costa Rica. Pero no solo el tema fiscal, efectivamente. Tenemos también un desempleo que ha rondado el 10% en la última década. Es especialmente fuerte cuando se trata de los jóvenes. Tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de Centroamérica con un 25%, y cuando se trata de los pobres, la tasa de desempleo del 20% más pobre de la población es de aproximadamente un 23%. Entonces es un desempleo que es muy generacional y muy regresivo. Y la tasa de criminalidad, y ahí en el tema de la criminalidad es donde menos respuestas contundentes recibimos de ambos candidatos. Costa Rica cerró el 2017 con la tasa de homicidios más alta en la historia, la cual a su vez había sido más alta que la del año anterior, y el año anterior había sido más alta que la del año anterior. Es decir, tenemos una oleada de violencia relacionada principalmente con el crimen organizado. Se estima que un 40-50% de los homicidios tienen que ver con ajustes de cuentas, y los candidatos no tienen ninguna propuesta concreta en cómo lidiar con esta oleada de crimen organizado, más allá de impulsar proyectos de ley que atentan contra las libertades individuales y el debido proceso de los costarricenses. Son los tres grandes temas, y principalmente el tema del fiscal, que no le va a dejar al próximo presidente, a Carlos Alvarado, ni siquiera una pequeña luna de miel, porque va a tener que entrar con las mangas arrolladas a trabajar con una asamblea legislativa altamente fraccionada. Claro, por supuesto, de donde él tiene una franca minoría. Y ciertamente que el déficit fiscal del año pasado alcanzó el 6.2%, para este se proyecta en un 7.2%, guarismos altísimos en los últimos 30 años de la historia de la política costarricense. Ahora mi pregunta es, ¿la única manera de resolver efectivamente el tema del déficit fiscal es el ajuste? Por supuesto que es una medida muy impopular, pero necesaria. Yo no veo otra. ¿Se atreverá el presidente electo hacer un ajuste fiscal fuerte e importante
quizá gradual, pero fuerte, que obviamente siempre afecta a la población. A pesar de que es un tipo bastante joven, apenas 38 años, Carlos Alvarado es un socialdemócrata de viejo cuyo. Es un socialdemócrata cepalino tipo 70. Entonces él ha dicho de que si Costa Rica quiere ser desarrollado necesitamos impuestos de país desarrollado, lo cual me parece un poco absurdo. Brasil tiene impuestos de país desarrollado y no es desarrollado. Argentina tiene impuestos de país desarrollado y no es desarrollado. Así que los instintos de Carlos Alvarado van a ir por aumentar los impuestos y tratar de hacer el ajuste vía nuevos ingresos. Lamentablemente, la historia reciente de Costa Rica en los últimos 30 años indican que cada vez que se trató de hacer eso, la situación fiscal terminó empeorando de nuevo. ¿Por qué? Porque los gobernantes a la hora de verse con recursos frescos terminan relajando otra vez el gasto público o terminan posponiendo las reformas del gasto que son muy necesarias para que este ajuste fiscal sea sostenible. Así que veremos. En esta segunda ronda, Carlos Alvarado hizo una alianza con el candidato socialcristiano que quedó de cuarto lugar en la primera vuelta. Se supone que ahora Carlos Alvarado va a hacer más énfasis en el tema de reformas del lado del gasto, pero nuevamente el proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, que cuenta con su apoyo, el énfasis principal lo pone en el aumento de impuestos y no en la contención del gasto. Así que yo creo que estamos destinados a repetir el mismo error que hemos cometido en los últimos 30 años, de creer que aumentando los impuestos únicamente vamos a solucionar este déficit fiscal. Juan Carlos, te pido una respuesta de 30 segundos porque el tiempo vuela y se nos ha ido. ¿Crees que Alvarado se va a mostrar implacable con algunos actos de posibles irregularidades que pudiera haber cometido el gobierno del cual él fue partícipe? Bueno, los ojos están sobre él y yo creo que si él necesita convencer no solo el 60% de la gente que votó con él, porque hay que tener claro que mucha de la gente que votó por él no lo hizo por él necesariamente, sino por el temor que generaba su rival, y necesita convencer a los que no votamos por él o que votamos nulo, creo yo que ciertamente tendrá que tomar una decisión más dura en cuanto a la corrupción que ocurrió en este gobierno de su partido. Los actos de irregularidades todavía no han sido totalmente dilucidados y creo que en los próximos meses vamos a saber la extensión en que la administración Solís incurrió en actos de corrupción y le tocará a Carlos Alvarado lidiar con eso. Muchísimas gracias. Era Juan Carlos Hidalgo, analista político del Cato Institute, que nos acompañaba desde nuestros estudios en Washington.